Bueno, muy buenos días. Continuando las tertulias neuroquirúrgicas del Hospital Militar, Universidad Militar Nueva Granada. Ante todo, pues el doctor Juan Carlos Luque, el día de hoy, no pudo estar presente porque está en Soacha, tiene procedimientos y tiene consulta y no pudo asistir. Y aunque al comienzo se pudo conectar, después se le perdió la señal. Allá es un poco difícil la señal, entonces por eso nos pidió el favor, o me pidió el favor de que lo reemplazara por el día de hoy. Nuevamente, pues gracias a todos los asistentes. Estamos en total 13 por el Zoom, pero aquí tengo a mi lado a 8 personas más. Entonces estamos 22 ya en este momento. Entonces, gracias por la asistencia. Esperemos que los temas sigan siendo de atracción para todos, para que sigan asistiendo a esta charla neuroquirúrgica, que a todos nos aporta y nos estimula para seguir hacia adelante. El día de hoy, Pienso que ahí están entrando más estudiantes sí, míos, sí, pienso. ahí van 19 ya, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy nos va a hablar el doctor Sebastián Toro López, médico de la Universidad Militar Nueva Granada, neurocirujano del Hospital Militar, Universidad Militar Nueva Granada, y actualmente es docente del servicio de neurocirugía. Tiene sus preferencias, le gusta la columna, entonces por eso quiere hablarnos hoy del manejo integral de la fístula del líquido subarraquídeo, posoperatorio y columna. Yo creo que todos tenemos nuestra forma diferente de manejarlo y prevenir las fístulas, y cuando se presentan, tratarlas de forma diferente. Entonces yo creo que es interesante el tema, ha llamado mucho la atención, veo que ya los asistentes ya van subiendo poco a poco, entonces los dejo con el doctor Toro. Y al final serán las preguntas. Siga, doctor Toro, por favor. Muy buenos días. Doctor Rojas, muchísimas gracias por la introducción, por la presentación. Agradecerle, buenos días, agradecerle al doctor Luque pues, por mantener las tertulias. Ya nos vamos acercando al primer año y esperemos que continúe así. Bueno, pues la charla se titula Manejo integral de la fístula del líquido cefalorraquídeo posoperatoria en cirugía de columna. ¿Bueno? Listo, pues vamos a iniciar con un caso clínico. Una paciente femenina, 26 años, con 3 meses de evolución, que presenta agudización en una semana. Presenta dolor lumbar, disestesias, paraparesia progresiva, retención urinaria y estreñimiento. Antecedentes personales, ninguno positivo, ninguno que llame la atención. Y el examen físico presenta una paraparesia densa, 1/5 miembros inferiores, hiporreflexia, anestesia en región perianal. Entonces, la imagen resonancia, en la imagen de la izquierda, un corte sagital T2, la columna toracolumbar, donde se evidencia una lesión intrarraquídea intradural. Inicialmente, a nivel del cono medular, no, al principio no es claro si depende del cono medular o es extramedular. Corte axial, donde se evidencia pues, la lesión como tal, y un corte más inferior donde se ve el desplazamiento de la raíz. Entonces, se hizo un diagnóstico sindromático en síndrome de cono medular, un topográfico cono medular a nivel de T2L1 y etiológico una lesión intrarraquídea intradural. Bueno, se decide llevar a cirugía, donde se realiza una laminectomía amplia de T11L1 y por lo agudo del cuadro se decide una fijación transpedicular en un segundo tiempo quirúrgico. Entonces, estas son las imágenes intraoperatorias, donde se evidencia la lesión intradural, extramedular, el cono medular, y acá ya empezamos a ver un error. Primer error, no hay una adecuada hemostasia alrededor del campo.
Intraquirúrgicamente pues, se logra la resección total de la lesión y pues se evidenció que es una lesión intradural extramedular adherida a la cara anterior del saco dural. Entonces, pues se terminó el procedimiento quirúrgico. Así realmente me sentí después del procedimiento, una resección completa, sin ningún contratiempo intraquirúrgico. Entonces, básicamente soy yo saliendo de salas de cirugía, hablando con los familiares. Básicamente esto fue lo que sucedió en el posoperatorio inmediato de mi parte. Bueno, 5 días después se realiza la artrodesis transpedicular T11L2 y intraquirúrgicamente se evidencia una fístula contenida de líquido cefalorraquídeo, descendencia del plano muscular. No se evidencia un defecto visible pues, en la dura madre. Se decide dejar el catéter espinal y un dred subfacial. Las imágenes postoperatorias de la artrodesis. La herida permanece seca por 48 horas y presenta un retiro incidental del dren lumbar. Y acá pues empieza la parte dura. Vemos una fístula de alto gasto, un dren lumbar disfuncionando que no presenta pues drenaje ni llenado del reservorio. Entonces, por evidencia de fístula de alto grado, se decide llevar un tercer tiempo quirúrgico, donde se realiza un lavado, una revisión. Con la colaboración de anestesia se realiza maniobras de Valsalva sin evidenciar fístula. Se realiza una corrección con sellante de fibrina y adicionalmente se deja un parche hemático. Se deja nuevamente un dren lumbar, un hemovac subfacial y cierre por puntos separados en todos los planos. Básicamente nosotros ya a partir de ahí somos más estrictos en la manipulación de los drenes lumbares. Es solo manejo exclusivo por el servicio de neurocirugía. 4 días después se realiza el retiro de los apósitos. La paciente presenta fiebre, leucocitosis, rigidez nucal y se inicia cubrimiento. Entonces se diagnostica una meningitis y se inicia manejo antibiótico con meropenem y vancomicina, una adecuada respuesta y modulación. Digámoslo así, viene con una evolución satisfactoria en tejidos blandos. Sin embargo, el hemovac no disminuye su gasto y ya se evidencia un aclaramiento del contenido hemático. Se considera pues, que la fístula de líquido cefalorraquídeo sigue activa, por lo cual se retira. Se continúa el manejo de la fístula con un catéter espinal, acetazolamida de cúbito prono. Se realiza posición de Trendelenburg estricta, 20 horas al día. Solo la paciente se colocaba en decúbito supino para la alimentación y se llevó también a restricción hídrica. Más o menos 10 días después, de 10 a 15 días después, presenta una adecuada cicatrización de la columna de la incisión sin fístula evidente en el momento. Fue pues realmente duro, pues una cirugía en el primer tiempo, que fue, digámoslo así, la primera que hice, que esperaba pues una buena evolución. Afortunadamente la paciente ha recuperó esfínteres, recuperó fuerza, actualmente camina pues con caminador. Sin embargo, tuvo pues complicaciones, meningitis, fístula, estancia hospitalaria prolongada. ¿Bueno? Entonces, ¿qué dice la literatura al respecto? Entonces, la fístula espinal del líquido cefalorraquídeo se puede presentar de un 2 al 20% de todos los procedimientos. Hay algo llamado fístula inadvertida, que se presenta al 2 al 5% de todos los pacientes, ya que el paciente va a estar en decúbito prono. Normalmente, con la acomodación de los rollos, la presión intraabdominal va a ser menor. Cuando la presión intraabdominal es menor, la presión subaracnoidea o la presión del líquido cefalorraquídeo va a ser un poco menor. Al momento de de voltear al paciente, esta va a aumentar de manera súbita y ahí es donde se puede presentar la fístula inadvertida. Bueno, hay factores de riesgo para presentar fístula de líquido cefalorraquídeo y es pacientes con obesidad, un IMC mayor de 30, edad avanzada. Entre más grande la cirugía, entre más compleja la cirugía, va a ser mayor el riesgo de presentar fístula de líquido cefalorraquídeo, uso crónico de corticoides, diabetes, espondilitis anquilosante y cuando se trata de una cirugía de revisión.
La prevención es pues, una valoración prequirúrgica teniendo en cuenta todos los antecedentes que les mencioné, una evaluación perioperatoria, un adecuado planeamiento quirúrgico, eliminar, esto es fundamental, nos lo dicen una y otra vez, y a veces lo pasamos por alto en nuestra práctica diaria, y es eliminar las espicas óseas, ser bastante incisivos con esto. Bueno, evitar los espacios muertos, previene los defectos durales pequeños y disminuye el riesgo de infección, disminuye el dolor postoperatorio, aumenta la tasa de cicatrización, lo que conlleva un menor riesgo de fístula. Bueno, pues la mejor fístula es la que no se produce. Entonces, en el estrategias de tratamiento, entonces, aún con el cierre primario del defecto dural, hay una falla del 5 al 9%. Las estrategias básicamente se dividen en dos: bloquear la salida de líquido cefalorraquídeo de dos maneras: un cierre directo haciendo una duroplastia adecuada o un cierre aumentado. ¿Qué significa esto? Hacer un cierre supradural, digámoslo así, de una manera, digámoslo así, más eficiente y pues, de la mejor manera posible. Y la segunda estrategia es disminución de la presión de la intradural del líquido cefalorraquídeo o aumentando la presión epidural. Entonces, respecto al cierre directo, tenemos que pues, se debe hacer, se recomienda cuando son defectos pequeños visibles. Se recomienda uso de sutura continua cruzada con suturas de 460, sutura monofilamento absorbible. No absorbible, perdón. Debe haber menos de 3 milímetros entre punto y punto y el punto debe estar 1 milímetro del borde del defecto. Bueno, en este artículo publicado en el 2015 se hizo una comparación entre los sellantes de polietilenglicol y los sellantes de fibrina, evidenciando una mejor tasa de cierre a sello de agua con el polietilenglicol. Lo hicieron un estudio multicéntrico en 13 centros de Estados Unidos, donde se compararon pues, los dos pacientes. Bueno, entonces tuvo una mejor tasa de sello de agua del polietilenglicol con un 98% y el sedante de fibrina un 79%. Acá viene el segundo error que cometí y fue usar Vicryl para el cierre de la duramadera. Entonces, respecto al cierre aumentado, se recomienda el uso de injertos autólogos como músculo, fascia, grasa o parche mático. En la evidencia nos muestra que el uso de grasa se recomienda sobre los demás, teniendo en cuenta su menor adherencia al tejido nervioso. La cirugía transesfenoidal simplemente pues no tenía fotos y era solo para mostrarles el parche de grasa que se usa en cirugía de cráneo, también lo usamos en cirugía de columna. Bueno, de las formas de manejo es el ajuste de la presión del líquido cefalorraquídeo según la mecánica de flujo. ¿Esto a qué hace referencia? Disminución de la presión subaracnoidea o aumento de la presión del espacio epidural. ¿No? Respecto a la disminución de la presión subaracnoidea, está pues la inhibición de la formación de líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Con la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, se da dosis de 25 miligramos kilogramo día y tiene obviamente puede tener sus efectos secundarios, efectos adversos como hipocalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. Por eso se recomienda en estos pacientes que les iniciamos acetazolamida, control con electrolitos y gases arteriales. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la fisiología renal. Entonces, este es un estudio publicado en Turquía, en Irán, perdón, donde toman pacientes con alto riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo, rinoliquia, otoliquia, fracturas de base de cráneo y toman en total 57 pacientes. La mitad se les inició acetazolamida de las primeras 48 horas y el grupo control se le inició acetazolamida 48 horas después. Bueno, se midieron la tasa de cese de la fístula, presentación de meningitis, requerimiento de dren lumbar o cirugía cirugía para el manejo de la fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué evidencia ese artículo? Que en los primeros 14 días los pacientes que se les inició acetazolamida de manera temprana tuvieron una resolución completa de la rinoliquia y otoliquia. En comparación, estos pacientes también se les llevó a dren lumbar
y al adren lumbar, y solo uno, perdón, se le llevó a revisión. El grupo control, sí, hubo una presentación de 6 pacientes que presentaron fístula, aún con el manejo quirúrgico, dren lumbar, y el manejo que se le dio, pues, los autores del artículo. Entonces, en este artículo habla del uso continuo del drenaje lumbar y tomaron 20 pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo, secundario a trauma, cirugía de base cráneo, cirugía de columna, y dividieron las respuestas al dren lumbar. 15 pacientes tuvieron resolución completa de la fístula en los primeros 4 días, que fue lo que catalogaron como un resultado excelente. 4 pacientes presentaron fístula que resolvió entre el día 4 y el día 6, y un paciente sí requirió manejo quirúrgico. Acá hacen énfasis en los efectos secundarios, que fueron básicamente por hipotensión endocraniana, cefalea, vómito y vértigo por sobredrenaje. ¿Listo? Las indicaciones del dren lumbar, voy a hacer un paréntesis y voy a ahondar en el tema teniendo en cuenta que es como la principal arma que me llama la atención y que a mi modo de ver es útil y la uso realmente cuando presento, pues tengo pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, las indicaciones: manejo la hipertensión endocraniana, aunque hace 100 años, hace aproximadamente 80 años estaba completamente contraindicado. Hay estudios del doctor Tottenberg donde a un pacientes con hipertensión endocraniana con lesiones en fosa posterior se les colocó un dren lumbar y los comparó a los que no se les colocaba dren lumbar. No hubo un empeoramiento en el pronóstico vital, ni presentó mayor signo de herniación que a los que no se le colocó dren lumbar. Sin embargo, esto todavía les faltan estudios. Respecto a la hemorragia subaracnoidea, el estudio LUMAS del 2012, se colocaron drenes lumbares continuos a los pacientes con hemorragia subaracnoidea de Juniges 1 a 3, con Fisher 1, 2 y 3. El 4 no se le colocó. ¿Qué venció este estudio? Que mejoró la sobrevida de infarto secundario a vasoespasmo a corto y mediano plazo, pero a los 6 meses no hubo cambios. Bueno, a este estudio le falta pues incluir pacientes con IGES 4 y 5. ¿Listo? Respecto a la hidrocefalia de presión normal, normalmente, o lo que se usa, o lo que plantea el autor del artículo que está referenciado en la parte inferior, es que a estos pacientes se les puede colocar un dren lumbar antes de llevar un procedimiento derivativo permanente para mirar la respuesta. En el manejo preoperatorio, pues, realmente lo usamos cuando tenemos lesiones intracerebrales, cuando hay bastante edema, lo usamos para relajación del parénquima, de hacer una apertura más sencilla. Lo hacen una comparación con las soluciones hipertónicas y el manitol, teniendo en cuenta que el manitol puede producir hipovolemia. Las soluciones hipertónicas, pues un desequilibrio hidroelectrolítico. El dren lumbar, en cambio, no. Y es una manera sencilla y rápida. Bueno, eso ya depende del grupo quirúrgico que incluye al neurocirujano, pues, y al anestesiólogo. Respecto al manejo de la meningitis y ventriculitis, lo recomiendan en el sentido de tener líquido cefalorraquídeo, hablar de las citoquinas proinflamatorias, lo que se plantea o puede llegar a mejorar la resolución del cuadro clínico. Bueno, más no acortar ni manejo antibiótico ni nada de estas cosas. Bueno, ¿qué complicaciones tenemos con el dren lumbar? ¿Qué es lo que más le tenemos o yo le tenía miedo? Y he escuchado también, pues, muchos colegas con mis compañeros residentes que un sobredrenaje puede ser catastrófico. Bueno, también hay complicaciones mecánicas e infecciosas. En este artículo del 2002, publicado en las actas de neurocirugía, tomaron 63 pacientes, donde se les colocó dren lumbar continuo para prevención o manejo de una fístula de líquido cefalorraquídeo. Lo usaron de 5 a 10 días y 28 pacientes tuvieron, digamos así, complicaciones. Las más frecuentes fueron por sobredrenaje, que tuvieron pues cefalea, neumoencéfalo, y una que pues la mencionan, más no tuvo relación con el dren lumbar, fue una ceguera temporal. Bueno, una amorosis temporal. Bueno,
Mecánicas, esta pues yo no la he visto, pero tiene todo el sentido, ya que uno asciende el catéter desde la región lumbar, puede puede producir un dolor radicular o una debilidad temporal. Esto se resolvió retirando el catéter y con manejo analgésico y neuromodulador. Resolvió realmente sin ninguna complicación. Uno de los más, pues, segundo más, pues no lo veo como una complicación, sino un mal funcionamiento, es el no drenaje del sistema. Y este es el que más todos le tenemos miedo, que es la meningitis. Pues, posterior a la implantación del dren lumbar. Entonces, respecto al sobredrenaje, a la izquierda tenemos una resonancia donde se evidencia un realce dural y se ve un colapso de las cisternas de la base. En la imagen de la derecha tenemos una venografía y vemos la compensación por la teoría de Monroe-Kelly, donde vemos una dilatación del seno transverso y el seno sigmoideo del lado derecho. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar una infección asociada al tren lumbar? Cuando no hay un diagnóstico de meningitis previa a la incisión. Normalmente se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo. Debe haber un líquido cefalorraquídeo estéril al momento de la inserción del catéter. El dren lumbar debe llevar más de 24 horas implantado y luego tener un cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo. O sea, tener uno al momento de la implantación negativo, 24 horas de catéter, y nuevamente toma y un cultivo positivo, habla pues, de una infección asociada al catéter, un líquido patológico tomado del dren lumbar o una punción lumbar y un cuadro clínico de meningitis que no se ha explicado por otra causa. Bueno, este artículo fue publicado en el Journal de Neurocirugía en el 2010 y nos habla, fue un estudio bastante grande que hicieron en los Países Bajos, donde tomaron pacientes que requirieron dren lumbar o una ventriculostomía. Tomaron 467 pacientes que requirieron 569 sistemas de derivación, ya sea dren lumbar o ventriculostomía. En el año 2004, apenas empezaron el estudio, tuvieron una tasa de infección del 16.2. En el 2006, esta tasa disminuyó al 11.3. Respecto al dren lumbar, hubo una drástica mejoría, que por cada 100 días de dren lumbar, en el año 2004 presentaron 2.4 pacientes infecciones. Esto bajó hasta el 0.8 en el 2006. Básicamente, ¿ellos qué hicieron? Lo que nos recomienda, pues, básicamente todo el mundo, y a veces pasamos por alto, que es, pues, el manejar de manera aséptica el sistema, colocarlo en sales y manejo antibiótico profiláctico, una sola dosis, como cualquier procedimiento quirúrgico. El manejo estéril, idealmente por personal entrenado o por el servicio de neurocirugía. ¿Listo? Y para el retiro también manejarlo de completamente estéril. Use guantes, alcohol para tomar las muestras, alcohol, guantes y sobre todo mantener el reservorio estéril, que esto falla bastante. Bueno, respecto al sobredrenaje, presentaban, pues, se presenta el 63% de todos los pacientes, va a presentar cefalea, parálisis normalmente el sexto par, no la he visto, sin embargo, pues la describen, y vómitos. El tratamiento cuando hay pues un sobredrenaje realmente es sencillo, cerrar el dren, posición de Trendelenburg, hidratación endovenosa y cierre el dren lumbar, como ya les había dicho. Acá, ¿qué vemos? Nuevamente el realce dural con efusión en el espacio subdural. Bueno, disminuyendo, hay una teoría que nos puede ayudar, digámoslo así, para disminuir la presión subaracnoidea y es la deshidratación. Entonces, en este artículo, aunque no fue realizado en humanos, fue realizado en ovejas en el 98 en Australia. Tomaron ovejas donde se les implantó un catéteres intraventriculares y un catéter en la cisterna magna para la medición de ventriculocisternal, la medición de perfusión ventriculocisternal. ¿Qué evidenciaron o cuál fue la conclusión? Que la deshidratación leve mantiene la producción de líquido cefalorraquídeo
Sin embargo, disminuye la presión intraventricular de líquido cefalorraquídeo respecto al grupo control. Esto fue en el 98. En el 2009 fue publicado en Human Brain Mapping el efecto de la deshidratación en la morfología cerebral en humanos sanos. Bueno, tomaron deportistas, les llevó un protocolo de deshidratación perdiendo el 2% de su masa corporal y les tomaron resonancias. ¿Cuál fue la conclusión? Que la deshidratación leve a moderada lleva un aumento del tamaño ventricular con aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo. Entonces acá es donde nos hace plantear, esto conlleva un aumento de la presión de la presión subaracnoidea. Entonces, esto acá me parece bastante importante porque puede ser una línea de investigación teniendo en cuenta la ley de Pascal. Aumentando el área, en teoría debería disminuir la presión. Bueno, respecto al aumento de la presión epidural, tenemos un estudio publicado en World Neurosurgery en el año 2020, donde tomaron 350 pacientes con disrofismos espinales, fueron operados por el mismo grupo quirúrgico, los clasificaron en alto riesgo, bajo riesgo. Bajo riesgo, pacientes que pudieron ser llevados a una adecuada plástica y cierre por planos. Alto riesgo, los que tenían defecto dural no suturable y no tenían planos para hacer la reconstrucción, que todos ya conocemos. Se les llevaron a posición prono, tren subfacial y posición de Trendelenburg por de 5 a 7 días. Bueno, que el objetivo del estudio fue si la posición prono disminuye el riesgo de la fístula del líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá hago énfasis en el dren lumbar subfacial, teniendo en cuenta la alteración de los pacientes, de la alteración anatómica que tienen los pacientes con disrafismos. No colocaban dren lumbar, sino dren subfacial. Ellos lo colocaban o lo mencionan que hacían una colapso intermitente, aproximadamente 4 horas, lo habrían 10 minutos, perdón, presentaba, si había drenaje líquido cefalorraquídeo, volvían a cerrar de manera intermitente. Evidenciaron que todos los pacientes duraron más o menos de 5 a 7 días con el dren subfacial y se les retiró 48 horas colapsados. Si no había apertura o fístula activa, se les retiraba. En este artículo, perdón, hablan de que no presentaban o no recomendaban el manejo antibiótico profiláctico mientras duraba la implantación, ya sea el catéter subfacial o el dren lumbar. Entonces, ya para concluir, voy a plantear un algoritmo de manejo. Está en construcción y pues si alguno me puede colaborar o quiere colaborar, bienvenido sea. Bueno, entonces tenemos una cirugía de columna. La podemos catalogar de bajo riesgo, que es un paciente pues lleva cirugía de columna, que no hay una apertura dural, no hay espicas óseas, y dependiendo del tamaño de la incisión o la magnitud del procedimiento, contemplar un dren subfacial. Alto riesgo, hay pacientes con lesión intradural o una durotomía incidental. Si la durotomía incidental o el defecto dural es visible, se recomienda suturar con Prolene 460, sutura continua o cruzada, como pues con las características que ya les dije, a 1 milímetro del defecto y entre punto y punto 3 milímetros. Si se puede suturar y hay un sello de agua, vamos a colocar igualmente un dren lumbar. Si se sutura y no hay sello de agua, vamos a colocar un injerto, ya sea autólogo. La recomendación es que sea grasa o un parche dura. Si evidenciamos que no hay sello de agua, se recomienda un sellante de polietilenglicol sobre el de fibrina. Y acá vamos, si hay una adecuada exposición de planos, si se pueden hacer una sutura, una reconstrucción plano por plano, vamos, si hay, se coloca un dren lumbar. Si no hay una adecuada reconstrucción, se coloca un dren subfacial. Listo, respecto al dren lumbar. Entonces tenemos sello de agua y sello de agua positivo a la izquierda y sello de agua negativo a la derecha. Entonces, si logramos con el cierre un sello de agua, lo dejamos abierto de aproximadamente 24 horas junto al dren subfacial. Cuando tenemos 24 horas cerradas, no hay evidencia de fístula activa por
la herida en piel, podemos realizar un seguimiento por ecografía de tejidos blandos. Si hay una colección negativa, lo podemos retirar. Si hay colección a nivel de la herida quirúrgica, o sea, una fístula contenida, la recomendación sería drenaje continuo a partir de 72 horas. Bueno, cuando no logramos un sello de agua y lo dejamos un drenaje de 72 horas, un dren substancial, acetazolamida, decúbito prono y posición de Trendelenburg. Después de las 72 horas, cerramos el dren. 24 horas después, realizamos una ecografía de tejidos blandos. Si la ecografía es negativa, se pueden retirar los drenes. Si aún persiste la colección, podemos llevar a drenaje continuo de 5 días, de manera intermitente, lo podemos cerrar a las 72 horas, los 3 días lo cerramos, lo volvemos a abrir después de 12 a 24 horas, dren subfacial, acetazolamida, decúbito prono y Trendelenburg. Se vuelve a realizar una ecografía de tejidos blandos. Si es negativo, se pueden retirar los drenes. Si es positivo, volvemos a empezar. Día 1, recambio del dren lumbar en salas de cirugía con una dosis de antibiótico profiláctico y vuelven a contar los 10 días. Para llevar a casa, pues la fístula del líquido cefalorraquídeo puede presentarse de manera inadvertida. Se recomienda el uso de suturas monofilamentos para el cierre dural. Se recomienda el manejo multimodal en la prevención y el manejo de la fístula del líquido cefalorraquídeo. El dren lumbar continuo es una herramienta eficaz para el manejo y prevención de la fístula del líquido cefalorraquídeo. El paso del dren lumbar debe ser con todas las medidas asépticas en salas de cirugía y con una dosis de antibiótico profiláctico. La deshidratación requiere estudios adicionales. El manejo de dren lumbar y reservorio debe ser exclusivo por el servicio en neurocirugía y se puede llevar de una manera segura con un manejo adecuado hasta 10 días. Y siempre recordar, pues la mejor fístula es la que no se produce. Gracias. Acá una mención especial al doctor Andrés González. El caso fue, pues realmente caso complejo, él me ayudó bastante, persona que le agradezco, le he aprendido mucho, pues es mi colega, compañero y amigo. Bueno, al profe Luque, pues ya todos lo conocen, pues gran parte de lo que sé y por donde estoy es gracias a él, y al doctor Gemma Rivero, que también estuvo al pendiente de esa paciente. A la doctora Restrepo, que realmente pues en el momento, digamos así, más duro que he pasado, estuvo muy pendiente y muchísimas gracias. Al doctor Juan Esteban Muñoz, con su humor, y persona que también le ha aprendido mucho a diario. Al doctor Chacón, que fue pues residente mayor, instructor, amigo y colega actualmente. Al profe Rojas, también, que realmente pues me apoyaron bastante pues, en el momento, digámoslo así, que tuve en la calamidad. A Glorita, que pues siempre la llevo, pues creo que todos la queremos bastante. Al doctor José Nel Carreño, con el cual vivíamos peleados en la UCI. Sin embargo, pues nos hicimos amigos, realmente fue muy buen profesor. Al doctor Gustavo Gilón, gran amigo. Al doctor Quinan, pues nuevamente al profe Luque. Al doctor Díaz, que también estuvo, me apoyó bastante. A mi familia, y pues sí fui a Cancún, ahí pueden ver que sí fui a Cancún. Al doctor Montoya, a la doctora Dianita, Angelita, al doctor Palmera y a Carlitos, pues fueron compañeros y ya dentro de poco colegas. La señora. Y a mi señora, muchas gracias. ¿Será que volvemos? Entonces, muchas gracias. Bueno, como la cámara. Sí, como pudieron ver, el doctor Sebastián Toro es un aficionado del fútbol. De hecho, la calamidad que dice es la fractura que le hicieron por el juego no tan limpio. Y eso fue lo que lo limitó y tuvo problemas durante algunos meses. El doctor Luque quiere hablar, entonces por favor. Gracias, Orlando. Buenos días. Como bien lo presentó esta mañana el doctor Rojas, pues no es posible que estuviera presencial allá en la universidad
yo nunca he dicho, nunca digo lamentablemente, sino porque afortunadamente tuve que desplazarme aquí hasta otro de mis sitios de trabajo, ponerme la 10, ya que están hablando de fútbol, porque nuestro hospitalario se contaminó de COVID y pues nos toca ahora hacer presencialidad, al menos en las mañanas. El doctor Toro es el instructor del servicio de neurocirugía. Sebastián, quiero felicitarlo. No todos los días uno presenta los casos que más dolores de cabeza le han dado. Yo creo que cuando usted presentaba sus diapositivas y salía como Superman, muchos de nosotros nos acordamos de todos esos casos que creemos son exitosos, que el ego nos cega, no nos permite ver más allá, pero todos esos que día a día son el dolor de cabeza, y la fístula del líquido cefalorraquídeo no es la excepción. Yo creo que más de uno de nosotros ha tenido un paciente en esas condiciones, y le quiero agradecer su revisión tan honesta, tan práctica, tan llena de la calidad que usted siempre ha tenido. Lamentablemente no se quiso poner la camiseta de la Selección Colombia, y no digo lamentablemente, sino afortunadamente. Y Sebastián, muchísimas gracias, y pues aquí atentos a los comentarios, porque como bien les dijo el doctor Rojas, estoy fuera de la ciudad y con intermitencias en la señal. Muchas gracias. El doctor González quiere hacer un comentario. Yo también quiero aprovechar para ver si el doctor Carlos Martínez, que nos está acompañando, nos habla un poco de fístulas en pacientes pediátricos, especialmente lo que es el disrafismo. Entendemos que si hay hidrocefalia se le maneja, pero en los casos que no existe hidrocefalia, es frecuente que después de los disrafismos, por la mala calidad de los tejidos, se esté presentando fístulas de líquido subarraquídeo. Entonces, doctor Carlos Martínez, si quiere hacer algún comentario, antes de darle la palabra al doctor Andrés González. Doctor Martínez. Bueno, buenos días a todos. Como quien dice, me cogió fuera de base. No, Felicitaciones. nunca. Felicitaciones. Sí, ese es un dolor de cabeza, como dijo el doctor Luque, que a todos nos ha tocado vivir. Recordemos que muchas cirugías que hacemos transesfenoidales en estos niños que tienen craneofaringiomas, o en los avances frontoorbitarios, o en lo que usted está diciendo, en los disrafismos. El disrafismo es sobre todo los espinalipoma. Los espinalipoma, acuérdense que son básicamente la salida de la grasa, donde ahí no tenemos muchas veces plano de duramadre, y tocaría hacer una buena disección hasta encontrar un verdadero plano de la madre, de duramadre. Entonces, ese es el verdadero problema, los espinalipoma. Los meningoceles, pues estos se pueden hacer más o menos una rafia primera. Entonces, la primera opción básicamente es hacer el sellamiento de la dura hasta donde sea posible, utilizando ya sea los mismos tejidos. En estos niños tratamos de utilizar la aponeurosis del músculo y tratar de hacer lo mejor que se pueda. Nos acompañamos de los sellantes que nombró el doctor. Si persiste la salida de líquido cefalorraquídeo, entonces ya pasamos a las otras opciones. Yo pensaría que sería una segunda revisión para tratar de buscarle el sitio, porque mientras haya un defecto de más de 1 centímetro, eso va a persistir, así le utilicemos todas las demás opciones. Y la otra problema que tenemos a veces es en las cirugías craneofaciales, cuando hacemos los avances frontoorbitarios, que entonces muchas veces hay desgarros de dura y comienzan a salir líquido. Curiosamente, yo tuve un paciente con uno de estos avances que tenía un síndrome de Crusoe que duró 1 año con salida de líquido cefalorraquídeo, y fue imposible mirar por dónde salía el líquido. En estos niños es muy difícil hacer los tratamientos endoscópicos porque sus senos paranasales son muy pequeños. Entonces este niño lo tratamos con punciones lumbares con acetazolamida. Finalmente él revirtió, pero esos son unos grandes retos. Gracias, doctor Rojas. Doctor Martínez, muchísimas gracias por su aporte. Y a propósito, nosotros, los que fuimos sus alumnos, lo sentimos como de nuestra casa. Está cordialmente invitado a si quiere dar alguna charla de los temas que a usted más le agrade y que nos quiera aportar. Entonces, cordial invitación, doctor. Bueno, ojalá pudiéramos hablar de tumores de fosa posterior, que ese ha sido el fuerte, pero lo que pasa es que con esta de la pandemia ya uno deja un tiempo de operarlos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Gracias. Listo. Entonces, yo le digo al doctor Luque para que se ponga en su contacto con usted y coordine la charla.
Muchas gracias por el Muchas aporte, doctor Martínez. Bueno, muchas gracias. El doctor Andrés González tiene algún comentario o pregunta para el doctor Sebastián Toro. Buenos días, doctor Rojas, ¿cómo está? Buenos días, Andrés. Bueno, pues lo primero, yo sí le quiero dar el reconocimiento y felicitaciones a Sebastián. Honestamente, no me gusta mucho felicitar de rutina si no lo siento. Me parece que fue una charla práctica, científica y puntual. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por tradición oral, porque vimos que nuestros maestros la hacían, repetimos. Y la verdad, hacer una revisión científica de ese manejo de las fístulas, yo hasta ahora nunca había tenido oportunidad ni de hacerla ni de verla, así que yo le agradezco mucho al doctor Toro que haya tomado esa tarea por todos nosotros, ¿no? Y segundo, pues que lo fundamenta en la revisión de la medicina basada en la evidencia que hoy por hoy, pues ya hace parte de una herramienta más de la forma de estudiar la medicina. Yo le quería hacer dos preguntas, porque pues yo no, como ya le repetí, yo no he tenido la oportunidad de leer. La primera es si nosotros tenemos en nuestra disponibilidad sellantes de polietilenglicol. Yo nunca había escuchado esto, no había tenido oportunidad de ver, y si nosotros tenemos forma de utilizar esto. Y la segunda, que es algo que yo hago de rutina, pero de nuevo sin fundamento científico, es si usted hoy, después de la revisión que hizo, seguiría usando la deshidratación o preferiría dejar de lado. Gracias. Listo. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por las palabras. Sí existen, acá digamos en el hospital contamos con el convenio. Si mal no recuerdo, el nombre comercial es Duraper. Sin embargo, digámoslo así, no es muy conocido. Nosotros realmente los que más conocemos es pues los otros, Sellante de fibra. los sellantes que pues, se me fueron los nombres comerciales en ese momento. Pero sí hay acá, por lo menos en el militar sí hay, sí los he visto. Es más o menos el que es de color como azul. Bueno, Pero ya me duré, pero y respecto a la deshidratación, yo en este momento yo no la recomendaría. Tendríamos, pues, me gustaría realmente seguir buscando literatura o hacer, si se pudiera, seguir esta línea de investigación, teniendo en cuenta que pues, va a haber una dilatación ventricular, aumento del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, al aumentar el área, en teoría, disminuye la presión. Sin embargo, un paciente que ya tiene deshidratazolamida, acetazolamida, pudiera ser contraproducente. Yo en ese momento pues, no la recomendaría. Perfecto. Y lo tercero, lo último para aprovechar, yo me candidatizo y me propongo, si usted lo considera bien, para hacer la revisión al menos narrativa y la escritura del algoritmo que usted planteó ahí para dejarlo documentado y escrito en alguna parte. De una. Gracias. Claro que sí. Feliz día a todos. Gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. A propósito, a usted a los que le iba a preguntar en su experiencia qué tenía sobre esto. Muchas gracias al doctor Sebastián Toro. Como lo dijo el doctor González, y me uno, este es un tema muy interesante. Realmente uno pocas veces lo estudia, lo analiza, asume lo que le han enseñado y lo que uno en experiencia ha adquirido. Generalmente yo lo que le digo a los residentes cuando estamos en cirugía, cierre hermético de la dura, cierre hermético del músculo, cierre hermético y continuo de la fascia, cierre del tejido subcutáneo y piel hermético. Ahí le hago puntos continuos en la piel también cuando hemos tenido una cirugía en la que abrimos la dura. Lo grave muchas veces es que podemos hacer rupturas, especialmente en canales lumbares estrechos que hacemos, rupturas imperceptibles de la dura, y esas fístulas como no las prevenimos, se nos pueden dar. Entonces siempre son situaciones que se nos están dando continuamente, y como lo dijo el doctor Martínez, lo más importante es el cierre hermético de los tejidos, como ellos lo hacen en las fístulas, en el manejo de los diafragmas espinales. Aprovecho porque ya algunos se están retirando. Llegamos a tener 35. Sí, sé que hay dos personas que quieren hablar. Sé que quieren hablar la doctora Claudia Restrepo, el doctor Gabriel, pero hay personas que ya se están retirando.
Entonces, por esa razón, quiero hacerles la invitación para dentro de 8 días a la charla del doctor Gerardo Guinto. Todos lo conocen, el cirujano de base de cráneo en México. Nos va a hablar de los abordajes al seno cavernoso. Entonces, cordialmente invitados y si es posible, inviten a sus amigos porque me parece una persona de mucha experiencia, muy sencilla y que nos puede aportar muchísimo en el manejo del seno cavernoso. Esto, la invitación la hago es porque ya estaban retirando algunas personas. Entonces, ahora sí los dejo con la doctora Claudia Restrepo, que nos quiere hablar, nos quiere comentar algo. Doctora Claudia. Hola, hola, profe. Claudia, ¿cómo Hola, estás? Sebas. Yo quería pues, felicitar a Sebastián por su pareció muy completa la revisión como científica. Me siento orgullosa de mi partner y lo otro, pues creo que el sellante del que estaban hablando se llama Duracil, que es un sellante azul. Y digamos que lo que leí es que es el que mejor evidencia tiene para manejo de las fístulas más que el Tisil. Entonces se llama Duracil y creo que lo tiene Medirex para que lo empiecen como a mirar en el hospital. Me parece mucho mejor que el Tisil y el plástico. Y ya era eso. Bueno, muchas gracias. Claudia, tu Perdón, charla interrumpo. lista. El doctor Gabriel Vargas quería hablar. Sí, tenía ahí le había escrito precisamente al doctor Sebastián el Duracil, nosotros lo hemos dado Sí. más para cirugías de hipófisis, pero parece por la literatura que es bueno. Quería hacerles esta pregunta, doctor Toro, y no sé si el doctor Andrés y quien haya tenido esta sensación, no sé si lo tocó así en la charla. En ocasiones cuando uno está haciendo digamos, cuando uno es consciente de la ruptura de la dura, quizá es más apropiado, pues obviamente el cierre inmediato. El problema es cuando uno no es consciente, como ocurrió en su caso inicial, pero en casos de instrumentación transpedicular, a mí me pasó en una ocasión o dos, no recuerdo bien, uno inserta el tornillo y empieza una salida de líquido, lo cual obviamente quiere decir que de pronto puede o no haber lesionado una raíz. En caso de no déficit neurológico, fístula de líquido por inserción de un tornillo, ¿cuál sería la conducta ahí? Catéter y pues más o menos el algoritmo o alguna otra cosa, porque cerrarla primariamente será muy difícil. No sé si eso les ha pasado. Sí, señor, sí nos ha pasado. Con el doctor González recuerdo un caso, una escoliosis, estaba en la convejidad, fue el tornillo, no recuerdo el nivel. Sin embargo, colocamos el tornillo, en la placa se veía, pues no estaba en una adecuada posición. Cuando retiramos el tornillo, fístula a través del trayecto. Lo que hicimos fue colocar cera, reposicionar el tornillo, ver que no hubiera fístula evidente y al terminar la cirugía, catéter espinal. Y seguimos el algoritmo. Perfecto. Más un poco de sellante dentro del orificio, ¿no? Del orificio. Ajá. Pero el mensaje que de pronto Sebastián dice, o nosotros somos de pronto tan fanáticos al uso del dren lumbar que yo de rutina, cualquier fuga de líquido cefalorraquídeo para prevenir que se perpetúe la fístula, porque todos sabemos que el líquido y su pH hace que los tejidos cambien sus características. Entonces, de forma muy profiláctica, si nosotros vemos fuga de líquido, siempre ya en la hora pedimos el perifix, el catéter peridural, y sabemos o nos obligamos el uno al otro a recordar que debemos dejar al final el dren lumbar, porque con esto hacemos que el dren lumbar tenga un menos tiempo de uso, los tejidos cicatricen mejor y al tercer, cuarto día lo que hacemos es que cerramos el dren sin retirarlo, dejamos 24 horas más el catéter puesto sin drenaje, evaluamos la herida, si no tiene fuga de líquido, entonces ya hacia la 72, cuarto día, retiramos el dren
esto nos funciona positivamente, nos ha funcionado la mayoría de las veces. El doctor Rojas decía que la experiencia, la mía, da risa, porque la experiencia de nosotros es más negativa que positiva, pero sí usamos mucho el DREN y nos basamos en la literatura y en los pocos casos que llevamos o lo que hemos hecho, nos ha funcionado bien y no vemos razones para modificar la estrategia. Y las tasas de complicaciones de infecciones, con honestidad y franqueza de nosotros, son bien bajas a nulas por el DREN lumbar. Pero también tenemos que decir es que las estrategias de asepsia y antisepsia que nosotros hacemos son inusualmente más prolongadas o más incisivas de lo que habitualmente aprendimos o hemos visto. Perfecto, gracias Andrés. ¿El doctor Chacón quería hacer algún comentario o alguna pregunta? Leonardo. Bueno, sí, buenos días. Pues primero nuevamente felicitar a Toro, al doctor Toro, perdón. Es importante ver el avance y pues uno que lo conoció desde que llegó hasta el momento, es bien agradable ver la evolución que ha tenido. Y Habla más suyo. es bueno ver la evolución y lo bastante que nos ha aportado ahora en la experiencia y en el servicio. Y lo otro era precisamente con el Duracil. El Duracil es un sellante que existen dos versiones, uno para cráneo y uno para columna. El de cráneo no está todavía en el país disponible y lo que dicen las personas que lo van a importar es que el de cráneo tiene un efecto de masa que demora en desaparecer y por eso no lo indican para columna, porque evidentemente los espacios son mucho más estrechos en la columna para que soporte el efecto de masa que se genera por el sellante. Entonces está por llegar a Colombia la versión para columna. Yo no me acuerdo el nombre, pero alguna vez utilizamos un material que utilizan para el selle en el peritoneo los cirujanos, Adson creo que se llama, y funcionó, no tuvimos ningún problema con ese material y estaba aquí disponible en el hospital. Nunca lo he vuelto a utilizar, una sola vez lo utilicé. Ese era más para fibrosis. ¿Recuerda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso, yo creo que Adson, así. Adson, me parece que es. Un gel. Sí, es un gel. Es un gel que se coloca. Era más que lo propagandeaban para fibrosis, en casos de evitar la fibrosis, digamos. Ah, sí. Sí, Orlando. Sí. Era el Adson, Orlando. Adson, bueno. Adson. En heridas por arma de fuego muchas veces lo usamos y lo que yo siempre utilicé en heridas por arma de fuego con defectos grandísimos que no se podían afrontar era el injerto autólogo con grasa del paciente y aplicábamos ese Adson, Orlando. Ah, exacto, eso. Bueno, hay una explicación, los boxeadores, por ejemplo, cuando se deshidrata muchísimo para el pesaje, el cerebro se deshidrata y por eso lo asocian a que ellos cuando están durante las peleas pueden hacer más frecuentemente hematomas subdurales. Realmente lo que pasa no es que aumente la producción de líquido seborraquídeo, sino que al deshidratarse el cerebro compensatoriamente se hace aumento del espacio subaracnoideo y el aumento del espacio ventricular. Entonces es probable, me parece interesante para un estudio, porque pienso que la deshidratación sí algo debe servir, que imagenológicamente se vea ventriculomegalia y aumento del espacio subaracnoideo es compensatorio a la deshidratación del cerebro. ¿Algún otro comentario, pregunta? O si no, nuevamente invitados y muchas gracias. No veo aquí más. ¿Juan Carlos quiere hablar? Sí, tal vez la última, Orlando, es que yo no sé si ustedes ya como último estrategia, cuando uno ha agotado todas las medidas, especialmente lo digo en esas fístulas de cráneo, termina uno poniendo una válvula. Sí. Y en la de cráneo no le olvide el gorrito, a propósito que esa es una charla interesante. El gorrito de natación. El gorrito de natación. ¿El doctor Vargas lo ha utilizado? Gorro de natación jamás en mi vida. Ah, bueno, entonces voy a hacer la revisión. Orlando, lo invito para que les cuente. Eso es una técnica que el doctor Rojas utiliza y a todos nosotros y todos sus estudiantes, pero cuéntele un pormenor así porque el doctor Vargas hizo una sonrisa, dijo de natación, sí usado, pero no en cirugía. Sí, utilizamos para los pacientes. No se le olvide que usted dice, me puse la 10 ayer no jugó y ganó Colombia 3-0, ¿no? 3-0, sí, no 5-0,
los 5-0 que perdimos. Pues la anécdota es que cuando vimos algunos pacientes con fístulas contenidas, planteé el uso del gorro de natación con licra, no el de acrílico, porque ese es muy, quema la herida, es muy caliente y molesta al paciente, pero el de licra, que es mucho más suave, ejerciéndole colocándolo permanentemente, los pacientes se observa que las fístulas contenidas de líquido cefalorraquídeo del cráneo disminuyen y desaparecen con el solo uso del gorro de natación, siempre y cuando no haya otras cosas que aumenten el riesgo de que las fístulas perduren. Sin hacer punción y sin hacer más nada, o sea, sin hacer nada más, aún sin catéteres, sin nada de acrílico, porque ese lo quema la herida, quema la piel y maltrata mucho la piel. En cambio, la de licra, ella cede y permite el control de la fístula y a nosotros nos ha funcionado muy bien. Claudia hizo, de hecho, un trabajo publicó 3 pacientes con el manejo de fístula con el gorro de licra. Pero nosotros tenemos ya, me imagino que unos 50, 100 pacientes manejados con eso. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Gracias al doctor Sebastián Toro, excelente la charla. Y nuevamente invitados a la charla dentro de 8 días con el doctor Gerardo Guinto, manejo del abordajes del seno cavernoso. Cordial invitación también a los que quieran espontáneamente presentar una charla. Ya el doctor Luque acogió la idea del doctor Carlos Martínez, los tumores de fosa posterior, para una próxima charla y él estará coordinando con él. Feliz día a todos. Buen día, buen fin de semana.